vamos a conversar, vamos a dialogar siempre sobre diferentes comentarios que realiza o que escribe, que demuestra el doctor Jaime Chuchuca con respecto a diferentes situaciones que nos pasa en el Ecuador. En esta oportunidad, sí, en su artículo que hace referencia a Novoa, FIR 100 DAIS, o sea, disculparán que no sé bien el inglés, pero creo que es los primeros 100 días de Daniel Novoa. Sí, lo vamos a comentar en esta sección. Primero, en todo caso, haciendo referencia, mi doctor Jaime, como ya había indicado, agradeciéndole infinitamente, por favor, mes de la mujer, antes de ir a comentarios que no son así tan bonitos ni tan agradables, yo sí creo que debemos pronunciarnos de una u otra manera con respecto a el mes de la mujer y mañana 8 de marzo, que justamente es el Día de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer. Un pronunciamiento con respecto a nuestras damas, a nuestras mamás, a nuestras hermanas, a nuestras niñas, hijas, etcétera. Doctor Jaime Vicente Chuchuca, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, empecemos diciendo que en realidad el Ecuador está en una gran lucha por los derechos humanos, que incluyen entre ellos, por supuesto, a la mitad de la sociedad que son las mujeres. Y su lucha, tanto por sus derechos en las distintas dimensiones, también abarca la no violencia contra la mujer. Y me parece que ellas, en su sentido de lucha, han tenido una gran labor en estos años, en estas décadas, y que se demuestran también de modo institucional. A pesar, bueno, de los distintos análisis que se puedan realizar, eh, existen algunas expresiones muy grandes en este mismo país, como por ejemplo que la Asamblea Nacional tiene el mayor número de mujeres en un periodo legislativo. Parece que avanzan a 59 mujeres. Asimismo, la presencia en las distintas responsabilidades de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados y así como la presencia regional en América Latina. Sin embargo, las grandes mayorías todavía no acceden, eh, por supuesto, a estas competencias y tampoco a los derechos. Y me refiero un poco más a los derechos humanos porque es un debate de estas semanas respecto también a las cárceles y los motines dentro del Ecuador. Lo que sucede es que también los derechos humanos deben mirarse como una estrategia estructural en su defensa y sobre todo para que las grandes mayorías salgan de la pobreza y que tengan un trabajo y una vida digna. Doctor Jaime, muchísimas gracias. Ahora sí, digamos, vamos al aspecto. 100 primeros días de nuestro gobierno. Por ejemplo, hice un comentario, ya vamos al artículo concreto de lo suyo, pero hice un comentario, sí, con respecto a los jubilados, sí, en donde se indica de manera clara en que prometió el el presidente de que al menos se les daría un saldo, un sueldo básico a los jubilados. Llegado el momento, podemos decir, yo te ofrezco, busca que te dé. ¿Cuál es la situación de el país en estos primeros 100 días con el gobierno de Daniel Noboa? Doctor Jaime Chuchuca. La situación política económica del Ecuador no ha variado en su gran mayoría, creo yo, durante más de 5 años. Podemos extender incluso a una transición entre los distintos gobiernos. Para que ninguno se enoje, podríamos comparar desde el año 2017, es decir, desde el gobierno de Correa hasta ahora. Hay un declive muy grande en cuanto a las tendencias sociales y ahora lo que usted menciona en temas de trabajo, según cifras del INEC y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el empleo adecuado, que esta es una nueva categorización que se inventó el INEC, no ha variado desde el año 2017 hasta el año 2024. Más o menos
3 de cada 10 ecuatorianos se encontrarían en esta categoría de empleo adecuado. Más o menos en un porcentaje general es del 36% de la población. Y esto no quiere decir que todos ellos tengan estabilidad. Dentro de este 36% todavía hay inestabilidad de contrato laboral. Además, una de las preguntas de la consulta popular que propone el presidente actual de la República, Daniel Noboa, llama al contrato por horas, lo cual generaría una mayor precarización e inestabilidad laboral. En tal sentido, podríamos decir que más bien ha habido un gran retroceso en cuanto a los derechos laborales en este último periodo, no solo en Ecuador, sino de modo regional en América Latina, producto también de la crisis que, que vivimos a nivel internacional. En medio de eso se encuentra la crisis pandémica y la actual crisis internacional producto de las guerras y de las burbujas financieras que existen en Europa y en Estados Unidos, lo cual corresponde a Ecuador también y por eso la migración es elevadísima. Algunas cifras de migración que corresponde también a trabajo, según algunos investigadores de la Flaxo Ecuador dicen que ha habido más de 823.000 migrantes que han salido del Ecuador en el año 2023. Otros revelan que ha sido más de 1 millón de personas. Entonces, podríamos decir que estamos en una crisis mucho más ampliada que de fines de los años 90 respecto a la migración. En situación laboral, según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dice que desde el mes de diciembre hasta el comienzos de marzo se han desafiliado 20.777 personas. Es decir, ya no tienen seguro. Son nuevas 20.000 personas que pasan al desempleo, desafiliados. Esto contradice al discurso del presidente de la República, que él dice que ha generado nuevos 50.000 empleos, lo cual en realidad vemos que es una demagogia. Además que se está utilizando los recursos públicos para hacer propaganda en cadenas nacionales pagadas por el Consejo Nacional Electoral, diciendo que existen nuevos 50.000 empleos, lo cual en realidad es falso. Doctor Jaime, en su artículo usted hace referencia a puntualizaciones exactas, en la cual yo concuerdo totalmente con usted. Ecuador se someterá a la economía de Estados Unidos. Hemos estado sometidos y creo que ahorita con mayor intensidad, especialmente cuando se empieza a demostrar, digamos en la seguridad, cuando se empieza a demostrar el caso chatarra rusa. Y a este respecto, usted puntualiza, dice que está en riesgo nuestra soberanía. Tenemos soberanía cuando normalmente dicen que deben estar aquí las tropas yanquis, hacer lo que ellos crean y que no van a tener aspectos legales y cosas por el estilo. En el Ecuador, ¿tenemos soberanía nacional? Este aspecto es uno de los más importantes de nuestros 100 días de Daniel Noboa y los últimos meses quizá del gobierno de Guillermo Lasso. Aparte de la dependencia económica que se muestra de Ecuador hacia Estados Unidos y otras economías como por ejemplo China, entre otras potencias, se muestra un compromiso del Ecuador, es decir, del gobierno anterior de Lasso y del actual de Noboa, y un sometimiento directo a la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta seguridad nacional de Estados Unidos compromete al Ecuador en varios acuerdos, por ejemplo, un acuerdo marítimo de protección, la llegada de Fuerzas Armadas de Estados Unidos, colaboración de proyectos del FBI en el Ecuador, asimismo de la Central de Inteligencia Americana, entre otras cosas. Esto también supuso un acuerdo de venta o de intercambio de chatarra rusa. ¿Quién compra chatarra rusa? Hago una pregunta retórica. Por 200 millones de dólares en realidad. Es un intercambio de armas, estas armas iban a la guerra de Ucrania con Rusia, es decir, hay una violación directa de la soberanía y de la Constitución, porque la Constitución prohíbe que existan bases extranjeras, acuerdos militares extranjeros, infiltración de fuerzas extranjeras en suelo ecuatoriano, lo cual se está violando flagrantemente desde el gobierno de Lasso, actualmente también con el gobierno de Noboa. Esto significa también que las fuerzas de Estados Unidos pueden atravesar los mares del Ecuador sin tener responsabilidad. Además, se garantiza la impunidad de estas fuerzas.
El caso chatarra rusa es importante para el caso ecuatoriano, ya que se está violando la seguridad del Estado. Al violar la seguridad del Estado, Daniel Noboa podría ser sometido a juicio político. Gracias al acuerdo que tiene Noboa con la Asamblea Nacional y los distintos grupos políticos, entre ellos su propio partido ADN, que tiene una base con Lenin Moreno y sus hermanos familiares, además el Partido Social Cristiano, el correísmo, construye y algunos votos de Pachacuti han logrado tener la aprobación de diferentes leyes, pero ellos no han llamado a ningún juicio político a pesar de que se ha violado la neutralidad de la soberanía ecuatoriana en el caso de la guerra Rusia-Ucrania. Y por aquí podríamos decir, se está garantizando una impunidad política. No hay control político. La Asamblea Nacional debía haber controlado de modo directo. Pero además de esto, que ya parece grave, tenemos algunas otras cosas más en este contexto. El acuerdo comercial con Costa Rica, que empezó en el gobierno de Lazo, ha sido ratificado ahora en el gobierno de Noboa, es decir, Noboa tiene una continuidad del gobierno de Moreno y del gobierno de Lazo. Ahora ratifica un acuerdo comercial que garantizará la mayor exportación del Ecuador hacia Costa Rica, más o menos en un 12%. Esto también supone una ampliación del flujo de capital de Ecuador a Costa Rica. ¿Cuál es el problema? El problema es que Costa Rica también es un paraíso fiscal. No cobra impuestos en el flujo del capital financiero, a pesar de que se haga propaganda que ha ingresado nuevamente a Albania en la lista de paraísos fiscales del Ecuador. Sin embargo, se hace un acuerdo comercial con Costa Rica sin ninguna cláusula al respecto sobre el flujo financiero. Esto sirve para lavar mayor cantidad de dinero del sistema financiero desde el Ecuador hacia Costa Rica. Esto es algo también sumamente grave que no se está cuestionando. Y en tercer lugar, que también nos permite analizar el momento, es la firma del Tratado de Libre Comercio con China, ratificado por la Asamblea y por la Presidencia de la República. Esto significa también mayor exportación de Ecuador hacia China, más o menos del 30%, de productos sobre todo del agro. Aquí salen ganando mucho las empresas bananeras. Se duplica la importación de productos de China hacia el Ecuador, pero también la mayor parte de containers contaminados con droga que van hacia el Asia, es decir, hacia China, pero que no se quedan solamente en China, sino van hacia otros países, también fortalece el narcotráfico. Esto podría beneficiar a la lógica de la seguridad nacional de Estados Unidos en la guerra de la droga y del narcotráfico. Esto debemos notar como una característica actual. Para concluir, no me quiero extender mucho, pero el tema geopolítico es muy interesante estos días y hay muchas tensiones. Estados Unidos recientemente envió un buque de guerra al sur de Latinoamérica, a las costas de Argentina. Es un buque de guerra que participó en la guerra contra Vietnam y sirve para proteger las costas de Estados Unidos respecto a las reservas marinas cerca de Japón. Y en estos mismos días, antes de ayer, Inglaterra amplió su soberanía marítima respecto a la zona de Malvinas. Entonces estamos en un problema geopolítico estratégico en el que también se encuentra Ecuador, ya que estos acuerdos marítimos, armamentísticos, no solamente corresponden a Ecuador, sino a varios países. Se encuentra también Perú, Argentina, Panamá, Costa Rica, Chile, entre otros, que ya tienen algunos de este tipo de acuerdos. Está silenciado, Edgar. Sí, sí, doctor, en su artículo hace referencia también usted con respecto a la, podríamos decir, a las relaciones, a la integración de la Asamblea o los partidos políticos con el gobierno. Por favor, hay pactos o posiblemente acuerdos. ¿Y por qué? Y digo pactos porque muchas de las veces, a ver, si yo firmo un pacto, mira, pongo estas condiciones y por tal cosa.
Pero, por ejemplo, pueden darse también acuerdos únicamente, vamos, qué sé yo, a aprobar esta ley, vamos a esta otra cosa, vamos a esta otra cosa. ¿En qué estamos? ¿En pactos o únicamente acuerdos coyunturales? Es un pacto muy grande y que proviene también de una continuidad de los gobiernos anteriores. Vamos a ver las dimensiones de este pacto. La primera, que es un pacto comunicativo, financiero, político, comercial, oligárquico, que podríamos enumerarlo de parte de Lenín Moreno, el gobierno de Lazo y ahora el gobierno de Noboa. ¿Cuál es la diferencia con los gobiernos anteriores? O más bien, aquí el que sale del análisis es Moreno, porque él no era propietario directo del sistema financiero o del sector agroproductivo, ¿no? Él se diferenciaría. Sin embargo, Lazo, dueño o parte del Banco de Guayaquil, es del sistema financiero. Noboa es un propietario, gran propietario oligárquico, igual que su familia, por más de 200 años en el Ecuador. Entonces es un gran pacto. Los diferentes grupos políticos, en su gran mayoría, tienen también acuerdos comerciales oligárquicos con empresas de distinta índole, terratenientes, comerciales, burguesía financiera, industrial y de otras formas. Ahora, este acuerdo político que se logra en el gobierno de Novoa es diferente al de Lazo, por lo siguiente, porque Lazo hizo fracasar él mismo, ¿no? De modo individual, hizo fracasar el acuerdo político dentro de la Asamblea, porque ellos no participaron desde el inicio en la repartición de los cargos dentro de la Asamblea. Al contrario, en la actual Asamblea Nacional se repartieron, podríamos decir, más o menos igualitariamente de acuerdo a la fuerza que tiene cada una de las bancadas dentro de la Asamblea, y esto ha permitido tener una fortaleza para aprobar las diferentes leyes. Pero son acuerdos que van en ese mismo sentido. Por ejemplo, la ley de eficiencia económica condona deudas a grandes grupos oligárquicos, agroproductivos, terratenientes, industriales, sectores eh, también camaroneros, empresas fantasmas que también corresponden al lavado de activos, etcétera. Más o menos en 3.000 millones de dólares, dicen algunos colegas académicos y economistas. Luego, la ley de eficiencia de competitividad energética colabora en este patrón, por ejemplo, de la venta de los recursos económicos ecuatorianos respecto al sector eléctrico, a los grandes compromisos que tuvo el anterior ministro Santos Alvite, por ejemplo, para comprar energía del exterior hacia el Ecuador, aunque el Ecuador podría ser solventar grandemente su producción energética. Aquí claudicó el mantenimiento del sector termoeléctrico en el 2023, producto del gobierno de Lazo, y tuvimos que comprar energía ahora. Y esta ley garantiza ahora la condonación de deudas a numerosas empresas dentro del Ecuador. Para poner solamente dos ejemplos, son 5 leyes aprobadas. Luego podemos hablar, por ejemplo, de la ley del conflicto interno, de la subida del IVA, otros impuestos, del IVA al 15%, medidas recesivas, la toma de la justicia, entre ellos está apresado pues el ex presidente del Consejo de la Judicatura, Terán, Wilman Terán, y actualmente se les destituyó y censuró a Murillo y Morillo, ex vocales o vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, lo que garantiza tomar a la justicia a todos los grupos que están dentro de la Asamblea Nacional, los que se encuentran en el pacto. En este último acuerdo se sumó Construye, y esto es lo que usted decía, estimado Edgar. A veces no todos son un cuerpo orgánico, ¿no? Porque son fuerzas políticas con diversos intereses. Entonces Construye dijo, no me voy a quedar fuera del último acuerdo sobre la justicia, así que ingresa. Del lado de esto están los diferentes juicios o los casos grandes que ha denominado la Fiscalía con nombres pomposos, ¿no? Que en realidad son mafias unificadas. Estos nombres metodológicos que utiliza la policía y la Fiscalía en realidad más causa una problemática y confusión a la hora del análisis. Pero vamos a recordar algunos, como el caso Metástasis y el Purga de esta semana. Todos ellos comprometen a varias mafias que han venido trabajando unificadas dentro del gobierno, el Estado, relacionados con el narcotráfico. Aquí hay que distinguir entre mafias que realizan operaciones directamente dentro del Estado, que quieren capitalizar su poder y la economía. Hay que distinguir de las mafias que realizan actividades de índole terrorista y también hay que distinguirla de aquellos que se dedican solamente al narcotráfico, al lavado, etc.
¿Por qué hago esta distinción? Porque hay grupos políticos mafiosos que durante décadas vienen formando carteles dentro del Estado ecuatoriano y han lucrado de esta misma manera. Ha sido espacios corruptos, ya lo podemos ver en informes de Estados Unidos en la década de los 80, 90, en estas décadas que vamos del siglo XXI, siempre han existido estas mafias. Por ejemplo, el dominio dentro de la función judicial. Aquí se encuentran los socialcristianos. Recordemos cómo en el año 84 Febres Cordero apuntó con tanques a la función judicial. Y en el caso Purga ahora se revela que parte del Partido Social Cristiano tenía pues a su mando la presidencia de la Corte de Justicia de la provincia del Guayas, numerosos jueces, entre el que, y uno de los que grandes mandamases que tenía es el ex asambleísta Muentes, ¿no? Que está comprometido en este caso. Sin embargo, yo digo, estos son metodológicos, porque si nos podemos escarbar entre el caso Metástasis, el caso Purga, el caso Encuentro, el caso León de Troya, el caso Padrino y varios, encontramos actores similares. ¿Qué es lo que han hecho estos casos? Excluir algunos. Por ejemplo, el caso Metástasis y el caso Purga excluye a muchos funcionarios del gobierno de Moreno y del gobierno de Lazo. ¿A cuenta de qué? Porque hay estos compromisos políticos que tiene la Fiscalía de excluir a estas personas y no incluirlas. Y lo mismo sucede la trama Caso Encuentro, León de Troya, Padrino, etcétera. Se trata de excluir a algunas personas e incorporar a otras. Solo pongo un ejemplo para terminar esta parte. ¿Por qué se excluye a María Josefa Coronel del caso Metástasis y del caso Purga, cuando ella fue funcionaria del gobierno de Lazo, parte del medio de comunicación de Teleamazonas? Además, Sebastián Corral, que también era de Teleamazonas, fue parte de la Secretaría de la Presidencia del gobierno de Lazo, que también ahora ha sido ya llamado la atención y censurado por la Contraloría General del Estado. No, a ella se le excluye del caso Purga. Sin embargo, ella regentó, dirigió el Consejo Nacional de el Consejo de la Judicatura de la provincia del Guayas. Sin embargo, ella también está implicada. No, y así, de modo sucesivo, podemos ver cómo se excluyen a funcionarios del gobierno de Lazo, del gobierno de Moreno. En cambio, en el caso Metástasis, se incluyen a funcionarios que estaban relacionados con el gobierno de Corte. Entonces, esta metodología que trata de utilizar Fiscalía y la policía, en estos casos simplemente es para excluir a las fuerzas políticas que tienen intereses actualmente dentro de la Fiscalía de la Función Judicial del Ecuador. Doctor Jaime, qué bien. Especialmente, al menos para mí, esta parte que usted hace referencia, el cómo están las mafias. La sección terrorista, no sé si es que podríamos hacer referencia en la democracia, la sección ejército, ¿no es cierto? La que pucha va al ataque, ¿no es cierto? Por otro tiene, dice, la sección operaciones, quienes realizan la compra, la venta, etcétera, de cosas irregulares, ¿no es cierto? La sección lavado, sí, es las grandes empresas en donde te cogen, buscan la forma de que se legalice el dinero a través del sistema financiero, etcétera. Y podríamos hacer referencia, por favor, la sección legal, en donde que usted lo considera, qué sé yo, María Josefa Coronel, a lo mejor la fiscal. Podríamos hacer también otra sección de las mafias en donde han tomado el poder y son ellos quienes ahorita están gobernando. Por favor, al menos es una interpretación que yo lo tomo. No sé cómo lo ve usted, doctor Jaime. Decíamos, me parece que en la anterior entrevista, por ejemplo, que las mafias relacionadas con el narcotráfico y actividades terroristas son intermediarias de otros grandes grupos económicos y de poder, grupos políticos, financieros, del Estado. eh, También se comprometen aquí numerosas empresas productivas, comerciales, de prestación de servicios, de telecomunicaciones, etcétera. Están intermediados varios grupos. Ahora, en esta situación de estos últimos casos, por ejemplo, en el caso Purga y en
caso Metástasis, sobre todo, se ha tomado en cuenta, pero aquí diré tampoco se toma en cuenta a todos. Por ejemplo, en el caso Muentes, creo que es el más revelador. En el caso Muentes, ellos demandan por primero. Doctor, tenemos unas interrupciones a nuestro queridísimo público, es la tecnología. Primero con habeas data, luego por daño moral al Banco del Pacífico, un banco estatal. Perdón, decía, Estábamos ¿quién haciendo sentenció? referencia que tuvimos Sentenció. unas interrupciones, doctor Jaime, muchas gracias, pero Ya, sí le estamos estamos mal el escuchando. internet. Ya. Sí. Decía, ¿quién sentenció en el caso Muentes? Ceballos, ¿no? El juez que ahora está implicado en el caso Murgue, que tiene prisión domiciliaria. Él sentenció casi por $4 millones a favor de Muentes. Él se encuentra en esta. ¿Quiénes son los abogados? Estos dos abogados a los que hago referencia, del caso Muentes, Banco del Pacífico, no se encuentran procesados. Hay que investigar, esto lo hizo periodismo de investigación y reveló que es una firma Ollarte Quintana. Entonces, aquí hay algunos, ¿por qué no se incluyeron por qué se incluyen algunos abogados y algunos otros? Por lo menos para que rindan versión. No estamos aquí diciendo quiénes son o no culpables, ¿no? Eso ya le tocaría realizar al caso del sistema financiero. ¿Cuáles son los beneficiarios en el caso del sistema financiero de los casos metástasis, del caso purga? ¿Por qué se permitieron en el sistema? ¿Qué compromete aquí en el caso del sistema financiero? Y al respecto, ¿qué tienen que decir los presidentes de la República, Moreno, Lazo y Noboa, frente a estos compromisos de las mafias? Porque ellos lo debían haber sabido. Ellos han venido realizando actividades permanentes con, estos, con estos grupos. En el último caso del gobierno de Noboa, se trata de deslindar completamente del sector de las mafias, cuando ellos tuvieron un acuerdo de entrada, por ejemplo, con alias Fito, y por eso se producen los eventos del 9 de enero, los motines y algunas otras circunstancias muy dañosas para la integridad de los ecuatorianos. Ellos tenían un acuerdo con la MEF. Ellos sabían que el día 25 de diciembre, 24 de diciembre, ya se había fugado posiblemente alias Fito, o sea, no era ni siquiera en enero, y era casi un mes que se había fugado. Y no dijeron nada. Doctor Jaime, hacíamos referencia en que el Ecuador prácticamente es una dependencia de Estados Unidos desde el punto de vista de violencia, desde el punto de vista de manejo de mafias, etcétera. También se reproduce en Estados Unidos y el resto del mundo, quizás con excepción de algunos países, y de allí es a lo mejor lo que se introduce en nuestro país, porque no creo que seamos nosotros únicamente la cuna, sino en Estados Unidos, que yo sepa, también se vende cualquier cantidad de estupefacientes, etcétera, y nunca hay que hay una mafia. Y se está o no está reproduciéndose la misma situación, sino que allá a lo mejor, como es mercado libre, ya hay libertad para toda tapada. ¿Cómo lo ve usted a ese respecto, doctor Jaime? Y esto conecto con algo que me olvidé de responder hace un momento, sobre el tema de la distinción del terrorismo, ¿no? El terrorismo es ahorita un discurso internacional, global, regional que maneja también Estados Unidos para tratar de situar a algunos grupos de mafias, pero no a todos, porque hay mafias que no cometen actividades Ya. directamente de terrorismo. Entonces, aquí hay un problema también en la interpretación jurídica que realiza Fiscalía y los abogados ecuatorianos, porque se tratan de vincular solamente al narcotráfico, actividades terroristas, pero ¿y qué pasa con los otros que siguen campantes dentro del Estado y de las instituciones? En el caso de Estados Unidos se ha convertido en el lugar referencial para toda América, del lugar al que llegan miles de millones de dólares del lado de, de, de
activos, del terrorismo, del narcotráfico, de la situación del narcotráfico. Parece que al menos si estamos bien. Roberto Fabiano hizo una investigación en México y él comentaba que el 99% del caso Fargo de México se había lavado este dinero en Estados Unidos, porque Estados Unidos también tiene paraísos fiscales como Florida y el sistema financiero. Es más, el gobierno de Lazo tiene varios millones de dólares en paraísos fiscales en Estados Unidos y lo reveló Miami Herald en una investigación con Plan B, medio ecuatoriano, ¿no? Y que pasó de lado, la fiscalía no hizo mayor análisis sobre esto, ¿no? Entonces, Estados Unidos viene permanentemente licuando, se puede decir, el dinero que proviene del sistema financiero de la región o de la subregión, de las distintas subregiones de América Latina, de los distintos países. Y eso es lo que sucede también con el dinero de lavado en el caso ecuatoriano. Pasa por el sistema financiero de Ecuador, por ejemplo, hacia Panamá, de Panamá hacia otras sedes de lavado, ahora, por ejemplo, Costa Rica, y entre ellas después algunas como de Estados Unidos. Y aquí se puede ver cómo algunos de los mafiosos ecuatorianos continúan con vía libre en Estados Unidos. Entre ellos Javier Jordán, que está implicado en estas mafias, algunos otros que se habían comprometido también en este tipo de casos, tienen vía libre en Estados Unidos. Pasan muchos años hasta que se pueda realizar una investigación más o menos en Estados Unidos. Pero ellos no les llaman grandes capos, ¿no? Simplemente son casos. Para aislados y terminan cobrando fianzas. Sin embargo, hay que decir las cosas al 5 o al 6% del Producto Mundial. Esto es una barbaridad, ¿no? Para, parece que Doctor se Jaime, cortó un momento. perdone que haga referencia. La última parte no salió, no sé, estamos con algunas dificultades en el audio. No sé si nos hacemos una especie de replay de la última parte que hacía referencia al caso de Estados Unidos. Sí, a ver, un resumen. Decíamos que en Estados Unidos lava o licua la mayor parte del dinero del narco lavado que se produce en Latinoamérica y se lo hace en Estados Unidos. Y que la Organización de Naciones Unidas decía que por producto del narcotráfico, cocaína, fentanilo, marihuana y algunas otras cosas se mueven entre. Sí, Doctor Jaime, la tecnología nos está jugando este papel. En todo caso, pues, ¿qué es lo que teníamos que hacer referencia? Y yo, por otra parte, el tiempo es nuestro limitante. Más bien, vamos ya a la última parte. Algunos aspectos, algunas referencias. Esperamos algo positivo de nuestro queridísimo país, el Ecuador. Ahora que creo que llega hoy día, ya ni sabemos siquiera cuando el presidente de la República, yo utilizo mis términos, voy a volver de Estados Unidos, no estarán peleando. No sé si ya está regresando, no sé cómo está. ¿Qué esperamos para nuestro país? Por favor. bueno, Novoa ha estado viajando permanentemente, me parece cada 15 días o cada 20 días se está yendo de viaje, ahora está en su sexto viaje con dinero de los ecuatorianos. A pocos días no creo que podamos esperar mucho, ni siquiera al finalizar el gobierno de Novoa, ya que se encuentra en la misma continuidad en esta situación, además de una gran mediocridad a la hora de manejar los recursos públicos, la administración a través de las diferentes carteras ministeriales. Esto lo demostró, por ejemplo, el día de ayer la comparecencia de algunos ministros hacia la Asamblea, que en realidad no pueden responder a algunas preguntas básicas sobre lo que sucede al interno de los ministerios. En realidad yo tengo una lectura muy pesimista sobre lo que puede lograr
Ecuador en lo referente a los problemas económicos, de seguridad y de política. Más bien, por parte del gobierno, digo, ¿no? Más bien por parte de la sociedad, a través de su movilización, eh, de su organización, las estructuras de la sociedad civil pueden dar muchas más respuestas que el mismo gobierno en la actualidad, ya que el gobierno está comprometido en pagar simplemente a los acreedores, y esto le va a dejar casi sin dinero al Ecuador. La política económica que está realizando Novoa simplemente es la venta de las joyas del Ecuador, está vendiendo los lingotes de oro, abriendo mayor endeudamiento y tratando de vender algunos otros sectores de empresas públicas, la minería, porque no solamente después Estados Unidos no va, sino también a Canadá, y quiere firmar nuevos 6 megaproyectos dentro del Ecuador para la explotación de metales preciosos. Entonces, en realidad, es una economía extractivista que está garantizando la línea discursiva de los gobiernos anteriores, y no tenemos cambio de la matriz productiva, que siempre ha sido el proyecto, digamos, eh, de algunos grupos políticos que han tratado de cambiar la situación del Ecuador. Doctor Jaime, como siempre, gratísimo conversar con usted. Aprendemos mucho y en todo caso tener el conocimiento desde su perspectiva, desde su punto de vista de qué es lo que esperamos de nuestro país. Nuevamente estaremos invitándole sus palabras finales y no sé si es una especie de mensaje, o sea, para la mujer y para los ecuatorianos en general. En realidad, yo creo que un gran mensaje para la gran mayoría de los ecuatorianos, las mujeres, la juventud, es que analicemos los procesos internos que están sucediendo en el Ecuador para encontrar una salida. En las vías de un sistema de derechos humanos calificado que proviene más o menos, podríamos decir, de mediados del siglo XX, pero que no se está cumpliendo en el siglo XXI. Los derechos humanos de la naturaleza, salir de la pobreza, de la miseria, educación, salud, protección de los grupos vulnerables, de personas que han sido minimizadas. Entonces, este me parece que es uno de los grandes compromisos que tenemos que actuar tanto de modo académico como social. Doctor Jaime, muchísimas gracias. Nuevamente estaremos invitándole especialmente para ver las preguntas de la consulta.